El proceso de consultoría requiere la realización de unos pasos. Ya hemos abordado algunos. Los contactos iniciales, cuando usted busca al cliente o el cliente acude a usted. Los diálogos iniciales para establecer cuáles son las necesidades del cliente. Un prediagnóstico con base en él la elaboración de una propuesta. Y si la propuesta es aprobada, la realización de un diagnóstico. Ese diagnóstico nos permitirá verificar lo que determinamos en el diagnóstico inicial con el que hicimos la propuesta. De confirmarse estos elementos o salir nuevos, con base en ellos se preparará una propuesta para darle solución a las causas que generan ese problema. Y ese proceso requiere de unas etapas, ese proceso de diagnóstico, que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Todo esto basado en la confianza mutua entre el cliente que nos contrata y nosotros que ejercemos el trabajo de consultores. La propuesta que se elaboró con base en el diagnóstico inicial lleva los siguientes elementos: el planteamiento del problema, cuál es específicamente el problema, qué objetivos vamos a establecer como generales y específicos, la metodología que el consultor propone para el logro de los objetivos, un cronograma en el que se definen las actividades, los resultados, los responsables, los objetivos que se van a lograr y los entregables a los que se compromete el consultor a hacer entrega a la empresa que lo contrata. También debe llevar los aspectos más importantes de las hojas de vida del equipo de consultores que va a poner en práctica este trabajo. Por ejemplo, si nosotros somos contratados para establecer un proceso o desarrollar un proceso de direccionamiento estratégico, la primera etapa de la propuesta debe establecer con claridad cómo se va a planear ese proceso dentro de la organización. ¿Cómo vamos a escoger al equipo interno de consultores? ¿Qué características debe tener o deben cumplir las personas que vamos a invitar a formar parte de ese equipo interno de consultoría? ¿Cómo están los tiempos de ellos? ¿Qué tiempos va a dedicar, qué horas van a dedicar estas personas a apoyar el proceso de consultoría? Y las otras horas, ¿quién las va a asumir? O las otras actividades que no va a poder desempeñar esta persona. A eso le hemos denominado una matriz de distribución de tiempo. En esa etapa de la planeación del proceso también es importante realizar la capacitación, la formación del equipo de consultores internos, en cuya primera etapa se deben aclarar cuáles son los conceptos y los significados de esos conceptos que se van a utilizar en el proceso de consultoría. Debe quedar muy claro para todo el equipo de consultores internos, porque los externos llevamos ese conocimiento, cuáles son las etapas que se van a desarrollar, cuál es el rol que va a desempeñar el equipo de consultoría interna. También es importante que se elabore o se ajuste, si es necesario, el cronograma de trabajo. Y en cada etapa del cronograma, cuál es el rol que van a desempeñar las personas que forman parte del equipo de consultoría interna. Ya
Una vez se tiene todo esto planeado, entonces se deben establecer los instrumentos para aplicar en cada etapa del proceso. En este diagrama que mostramos aquí, la segunda etapa tiene que ver con la evaluación de la plataforma estratégica de la organización. Para ello utilizamos un instrumento que nos permite establecer la misión, la visión, la responsabilidad social y la cultura y cómo está hoy en la organización. Vamos a hacer un diagnóstico con relación a la misión, si cumple unas características, unos requisitos particulares, lo mismo la visión, con relación a la responsabilidad social, de la misma manera, si la asumen como parte de su plataforma estratégica o no, y qué acciones desarrollan de responsabilidad social, y con relación a la cultura, cómo está el clima organizacional, cuáles son los principios y valores que ha establecido la organización y cómo los principios se materializan en los valores. Debe haber una trazabilidad entre unos y otros. De qué manera la estructura de la organización afecta el funcionamiento de la misma y cómo los hábitos, las costumbres, las formas de hacer las cosas afectan el clima organizacional y finalmente de qué manera esas competencias genéricas que deben cumplir todas las personas que trabajan en la organización favorecen o no el ambiente de trabajo. Con base en ese primer diagnóstico surgirán las propuestas de mejoramiento, las primeras propuestas de mejoramiento. Si la misión hoy ya no responde a la razón de ser de la organización, a lo que está haciendo, pues requiere un ajuste. Si la visión que está establecida ya se cumplió, pues debemos ajustarla y establecer un horizonte de tiempo a 5 o 10 años y hacer los ajustes pertinentes. Si la responsabilidad social no jugaba un papel importante en la organización, debemos proponer si se va a incorporar como parte de la estrategia de la organización y de qué manera va a realizarse en la organización, si vamos a tener un responsable, va a tener un presupuesto, se va a hacer un diagnóstico de grupos de interés para establecer cuáles son las necesidades de mejoramiento de calidad de vida y cómo se van a desarrollar los proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de vida de los stakeholders o grupos de interés priorizados a través de unas matrices. Y con relación a la cultura, qué aspectos debemos ajustar en el ambiente laboral, y los principios se materializan en los valores o son dos listados separados. Si están separados debemos unirlos y debemos ver cómo uno se materializa en otro y si además los estamos cumpliendo y si de verdad esos orientan el trabajo con el ejemplo de todas las personas en la organización. ¿Cómo está el clima organizacional? Necesitamos mejorarlo. ¿Qué aspectos fallan? La comunicación, la motivación, el trabajo en equipo, el conocimiento de los objetivos, la capacidad de liderazgo. Todos esos elementos, si la estructura la podemos aplanar, que eso favorecería el cumplimiento de la visión y el ajuste que le hicimos a la misión. Y ya tendríamos un paquete de propuestas que someteremos a la organización para que los directivos la aprueben. Una vez aprobado, entonces continuamos con el diagnóstico y hacemos lo hacemos en dos partes, uno en la posición estratégica y el otro en la capacidad estratégica. En la posición estratégica necesitamos saber cómo estamos frente a la competencia en el sector estratégico, analizar cómo estamos frente a nuestra competencia directa. Para eso existen muchas herramientas. Michael Porter nos aportó muchas. Una de ellas es el análisis de fuerzas de mercado, que empezaron con 5 más una sexta propuesta por Glenn Watt. También el diamante de Porter, de la misma manera el levantamiento del panorama competitivo. Otras herramientas que nos pueden apoyar son el diagnóstico de la posición tecnológica, cómo estamos frente a la competencia en la tecnología, si usamos tecnología de punta, intermedia o atrasada. Con esos elementos vamos a establecer
cómo está nuestra organización en el entorno en el que diariamente se desempeña y cómo estamos específicamente frente a nuestro sector estratégico, a la competencia directa. Y allí vamos a identificar amenazas y oportunidades. Luego pasamos a la parte interna, a la capacidad estratégica. ¿Qué es esa capacidad estratégica? Pues es la que se desarrolla con base en las personas que trabajan en la organización, los profesionales y todas las áreas de la organización, y en qué podemos o debemos mejorar. Ahí vamos a identificar fortalezas y debilidades. Podemos hacer uso de otra herramienta de Porter, que es el de levantamiento de la cadena de valor. De la misma forma podemos utilizar otra herramienta para hacer el diagnóstico, la de recursos y capacidades, donde establecemos como unos recursos tangibles y especialmente unos intangibles y unas capacidades que se han desarrollado por parte de la organización nos permiten afrontar la dinámica de la competencia. Con base en esas fortalezas y debilidades y esas amenazas y oportunidades, desarrollamos lo que está en el centro, el análisis estratégico. Muchos utilizamos la DOFA, el análisis DOFA, la matriz DOFA, para decantar esta información y proponer estrategias FO, DO, DA y FA, y con ellas pasar a los niveles de la operación de la estrategia. Y vamos a definir unas estrategias de nivel funcional, orientadas a mejorar la capacidad estratégica. Unas estrategias a nivel de negocio, orientadas a definir o redefinir los modelos de negocio de cada área o de cada unidad estratégica de negocio. Y esto va de la mano con una estrategia global para toda la organización, y si formamos parte de un grupo corporativo, una estrategia de nivel corporativo, y cómo existe esa trazabilidad entre la estrategia del nivel corporativo, la del global, la del negocio y la del nivel funcional ya para las áreas. Finalmente, determinamos todos los elementos necesarios para bajar eso a la parte operativa y de establecerlo como metas o objetivos con indicadores. Y eso lo pasamos al Balance Scorecard para evaluar el cumplimiento de los cambios y el avance de la implementación de este proceso de cambio en una formulación de un direccionamiento estratégico para una organización. Este es el trabajo de un consultor explicado de manera sucinta en las etapas de diagnóstico y de propuesta de mejora, y también finalmente de la ejecución y de la evaluación de la consultoría. Como la presentación de la propuesta es muy importante, entonces idealmente al consultor le permiten hacer una presentación verbal apoyado en unas diapositivas que permitan mostrar al cliente la propuesta. Por eso ahora vamos a hacer unas recomendaciones para la planeación que el consultor debe hacer de la presentación que va a realizar frente a los directivos de la organización. Lo primero que debemos tener claro son las ideas. Es necesario seguramente profundizar en un proceso de investigación para puntualizar cada aspecto y tener claridad de cada elemento que forma parte de la propuesta. Luego, con base en eso, pues vamos a aportar información nueva, datos nuevos, y ese proceso lo vamos a ir organizando de manera ética, porque seguramente encontramos información de fuente secundaria y debemos utilizar, en el caso de la consultoría en organización, se utiliza las normas APA, porque aquello que no es suyo debe citarlo, bien sea parafraseando o entrecomillado porque es textual, y con la cita y con la referencia bibliográfica al final del documento.
La segunda parte es el diseño de la diapositiva, de la presentación. Necesitamos seleccionar texto e imagen. Debe existir armonía entre el texto y lo que estamos mostrando, la imagen. Y necesariamente debemos omitir el uso de distractores o de elementos que distraigan la presentación, muchos colores, música, movimiento. También ahora sí vamos a pasar a la hora de la presentación. Necesitamos hablar claro, utilizar el lenguaje adecuado para expresar cada idea y hacerlo con base en el auditorio al que se va a dirigir. Si es un auditorio de muy alto nivel, pues utilizar los términos que se usan en ese nivel jerárquico. Si es a un nivel operativo, lenguaje sencillo, muy fácil de entender, adecuado al nivel. Debemos también actuar en consecuencia, o sea, vamos a utilizar lenguaje no verbal que fortalezca el mensaje que estamos dando, dirigido a la audiencia. Y finalmente, pues creo que es importante cuando terminemos la presentación hacer una evaluación, ver cómo nos fue, qué reacción encontramos en el auditorio. Por ejemplo, si vamos a hablar de ideas creativas, pues aquí estamos presentando un ejemplo de una idea por diapositiva. Ideas creativas, la cabeza de una persona, un bombillo. Creo que el mensaje es claro. Por eso necesitamos utilizar poco texto, letra tamaño grande, idealmente 30, y así uno dirá solo lo más importante. Lo que está en la diapositiva es una ayuda de memoria, es para la mnemotecnia, para recordar lo que uno va a decir, no para leer todo lo que está ahí. Por eso repetimos o reiteramos, tamaño de la letra a 30, que no pase de 20 minutos y que su presentación no supere las 10 diapositivas. Aquí, diario de viaje, tenemos unas fotografías, unas imágenes, unas gráficas, unos textos que están acorde con el mensaje. Pero en la parte inferior también está la fuente, porque la imagen no es del consultor, la tomó de un blog, entonces debe citar de dónde lo tomó. Frutas frescas, qué mejor imagen que esa, y con base en esa explicar lo que usted va a mostrarle al auditorio. Y están los créditos de la fotografía. Elena Kalistarkova fue la persona que tomó esta foto. Estos fondos recargados pues no se deben usar. Está una trompeta, están unas letras que de pronto no refuerzan el mensaje que queremos dar. Y la simplicidad. Si vamos a hablar de inseguridad, mire este coche amarrado con un candado y un lazo a un poste en la calle. La simplicidad es la mayor sofisticación, decía Leonardo da Vinci. Y en la parte inferior también está la fuente de donde se tomó la foto. También es importante que se hable con energía, porque si no, nuestro auditorio se va a dormir. Necesitamos ponerle mucha energía y por eso las recomendaciones es que su presentación no puede ser insípida, tampoco y de ninguna manera incomprensible. Piense en los horarios en los que va a ser la presentación, deben ser horarios muy temprano o después de una tarde, 3, 4 de la tarde, al mediodía, después de almorzar. Creo que no es la mejor forma. Utilizar voz baja no puede ser la manera más adecuada de hacer una presentación. Debemos manejar diferentes tonos de voz para evitar la monotonía y no puede usted quedarse parado, inmóvil en un solo sitio. Tampoco en el mismo espacio sensorial. Necesitamos subir los volúmenes, ver las imágenes, cambiar, utilizar nuestro lenguaje corporal para fortalecer y para reforzar el mensaje. Una presentación sin humor creo que no es la mejor forma de hacerlo. Necesitamos ponerle la chispita del humor para que la gente se ría y continúe y mantenga la concentración en lo que estamos diciendo.
y definitivamente mirar al suelo o a las paredes o al techo no es la manera más adecuada de hacer una presentación de nada. Y decirle que solo lea lo que trae en la diapositiva, pues es el peor consejo. No lo haga. Las diapositivas deben tener poco texto, deben permitir recordar lo que usted va a decir y solamente para eso, y usted puede utilizar esos elementos para desarrollar las ideas. Bueno, después de la presentación, y si la propuesta es aprobada, entonces viene el contrato de consultoría. Mi recomendación es que sea un contrato escrito donde se establezca el inicio, la fecha de inicio y determinación para efectos de la evaluación y del arbitraje necesario. Debe contener todos los acuerdos a los que se ha llegado, cómo se va a pagar, cuáles son las etapas del proceso, la periodicidad del pago, los elementos que están incluidos en el pago, los que no estaban en la cotización pero que los debe pagar el cliente, los derechos de autor. Normalmente la información es del cliente, los derechos de autor serán del cliente, salvo que pueda ceder los derechos. El firmar un acuerdo de confidencialidad, que la recomendación es que sea mínimo por 5 años, para que el consultor no pueda utilizar esa información sin autorización de la empresa. Después de los 5 años ya lo podrá hacer sin ningún problema. Las responsabilidades de cada cual, del contratista, del consultor y de la empresa que lo contrata. Y si está autorizado o no subcontratar. Para cada etapa, cuando ya vamos a iniciar la implementación, el desarrollo del diagnóstico primero y luego la implementación, a veces va de la mano, como explicamos en el diagrama o en el modelo de direccionamiento estratégico. Necesitamos planear cada etapa. Necesitamos preparar los talleres, las presentaciones, presentarlas como prueba piloto ante el equipo de consultores internos. Ellos conocen el auditorio al que va dirigido, nos pueden hacer recomendaciones y ajustes tanto para la presentación como para los talleres, que son la forma de obtener información del diagnóstico. También debe establecerse una forma de sensibilizar y contextualizar al auditorio para este proceso, que sepan qué, cómo, por qué y para qué se realiza, en este caso, el diagnóstico, después para la presentación o diseño de la propuesta. Las aplicaciones pueden ser individuales, en equipo, y podemos usarlas en diferentes niveles jerárquicos. La otra etapa es que necesitamos planear cómo se va a analizar la información, qué software vamos a usar, el Atlas TI para el análisis de contenido en información cualitativa, el Statistical Pack Social Science para el análisis cuantitativo. Luego esa información y esa ponderación pasarán como insumo para definir los objetivos y las propuestas a implementar en la organización. En el proceso de diagnóstico vamos a requerir utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo, para el análisis de la información obtenida, el diagrama de causa y efecto de Ishikawa, la espina de pescado, que es como se conoce, nos puede ser muy útil. También el diagrama de Pareto para establecer 80-20, el análisis de matrices, el análisis DOFA, y para la obtención de la información, que lo veremos en los próximos videos. Podemos utilizar entrevistas en el documento que orienta este diplomado. Vamos a encontrar ejemplos de entrevistas, de encuestas, de guías de observación. También pueden diseñarse formatos de acopio de información, talleres o la realización de focus group, y de todo esto van a encontrar ejemplos en este diplomado. De la rigurosidad con que desarrollemos esta etapa, de la confiabilidad de los instrumentos que utilicemos y de un transparente proceso de análisis de la información, pues vamos a obtener la materia prima para desarrollar o elaborar las propuestas de mejora en la organización.